Rosa Boloña, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Cristian Romero, Abigail Lasalle, te saludamos. Bienvenida, ¿cómo es posible? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Rosa, Me- la verdad, decíamos al principio del programa, ¿no? Esta cuestión de que se van a mezclar la Sputnik con la de Sinopharm o con AstraZeneca, estamos hablando con la segunda dosis, ¿no? Eh, ¿Qué hay de bueno en todo esto? ¿Está bueno ser voluntario en esto? ¿Es piola? Porque son estudios nada más. eh, Se está probando la combinación de vacunas. Ya hay algunos eh, estudios previos, por ejemplo, de la vacuna de AstraZeneca con la de Pfizer, que es el estudio con Vivac, que ahí son dos plataformas diferentes y que lo que se vio inicialmente era que no había mayor número de eventos adversos, y en este caso, en lo que va a empezar en nuestro país, fíjense que la combinación de Sputnik con AstraZeneca es casi como el primer componente de Sputnik, y AstraZeneca es muy parecida al segundo de Sputnik, el adenovirus tipo 5, que en Sputnik es adenovirus humano y en AstraZeneca es simiano. Así que esa es parecida, son dos plataformas semejantes. Después la otra sería combinación, por ejemplo, de Sputnik con Sinopharm. Son diferentes, eh, pero digamos, nada hace pensar que podría haber dificultades. Por ejemplo, con Sputnik y AstraZeneca hay un estudio de investigación que ya se está haciendo para ver si es mejor poner, por ejemplo, antes AstraZeneca y después Sputnik. O sea, lo que quiero decir es que los datos que hay previos hacen pensar que las combinaciones serían seguras inicialmente, que es lo que primero nos interesa, y seguramente también eficaces. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que es muy probable que posteriormente necesitemos hacer refuerzos, vacunaciones anuales. O sea, eso Pero todavía la historia no la ¿refuerzos con qué, Rosa? definida. ¿Refuerzos con qué o vacunaciones con qué? ¿Vacunación anual con Ser- qué? ¿Sería por la mutación de cepas? Y vamos a ver, como siempre decimos, vamos a ver cómo continúa esta historia. Una posibilidad es que aparezcan las variantes por las mutaciones, pero lo otro es que tal vez también se vea una disminución en la tasa de anticuerpos, en el nivel de anticuerpos, y entonces por ahí vamos a necesitar hacer refuerzos. Eso todavía en este momento no lo sabemos, pero lo que quiero decir es que a propósito de estas posibilidades necesitamos tener diferentes alternativas. Eh, por ejemplo, en este momento ha informado Johnson Johnson que está haciendo un estudio con una dosis de vacuna, que la duración de la inmunidad eh, hasta el momento, digamos, es de 8 meses. O sea que luego de 8 meses de haberse aplicado una dosis de vacuna, hay protección. Y bueno, vamos a ir sabiendo de cada una de las vacunas qué es lo que qué es lo que va pasando, porque los estudios de fase 3 todavía continúan. O sea que los originales que llevaron a las autorizaciones todavía continúan. Entonces eso es muy importante porque eso nos va
a dar información como para saber si hay que dar otra dosis. Bueno, es la combinación de, por un lado, la información que tenemos de las vacunas, y por otro lado, lo que está ocurriendo, la epidemiología de la infección. Esos serían los dos. Siempre vamos a tener que irnos manejando con esos dos pilares de la información. Bien, esto es a nivel mundial, el tema de la combinación, lo que se está estudiando de la combinación de vacunas, no es solo a nivel, digamos, Argentina, a nivel país. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que dice, no, Kicillof no va a probar conmigo, o Larreta no va a probar conmigo. Estoy escuchando eso en la calle. Y la gente se agarra con los intendentes, más que nada, de provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires, por el ámbito de la región donde vivimos nosotros, ¿no? Claro. Bueno, en diferentes lugares se están haciendo estudios de combinaciones por este tema de que hay que tener disponibilidad de diferentes vacunas. En Estados Unidos tienen mayormente las plataformas del ARN mensajero, la de Pfizer, Moderna, pero también tienen la de Johnson Johnson, que es de la plataforma con el adenovirus, el adenovirus 26, que es igual que el de, como es Sputnik. Así que esto se va a ir, se va haciendo porque se necesitan datos, necesitamos datos. Así que realmente la decisión que se ha tomado acá ha sido muy importante, de hacer estos estudios de combinaciones con las diferentes vacunas que tenemos, porque de alguna manera es ir adelantándonos a ver qué es lo que va a ir pasando. Ahora, Rosa, ahora pasando ya a lo que son los casos y a cómo fueron bajando, ¿no? El fin de semana notamos mucho más la baja de los casos, estábamos en 9.000 el domingo, volvieron a crecer lunes, martes, otra vez volvieron a crecer las muertes. A ver, estamos en una situación de amesetamiento en este momento, vamos camino a la baja distintiva, diríamos, a como veníamos en todos estos meses para atrás, o nos podemos relajar un poquito, o en realidad lo que tenemos que hacer es endurecer porque la llegada de la cepa Delta o de esta nueva variante Delta o de otras puede ser inminente. Pero en primer lugar, las muertes, siempre tenemos que recordar que siempre van marcando lo que ha pasado, lo que ha ocurrido semanas antes. Así que nosotros pasamos de tener un número cercano o por encima de los 30.000 casos, y ahora estamos desde hace un tiempo con números cercanos a 20.000, pongamos que en este momento serían 18.000, más o menos si uno hace el promedio, pero todavía está mesetado. Entonces, el número de fallecidos todavía por unas semanas va a ser, digamos, va a estar seguramente en esas cifras. Tenemos que continuar con estos cuidados por el riesgo de la introducción, de la entrada de las variantes, y por esto que hablamos que necesitamos todavía unas, tal vez sean días, ojalá que sea poco tiempo, completar la vacunación. Así que en este momento creo que estamos así como en un punto de observación, en el que se han ido abriendo algunas actividades. Fíjense que, por ejemplo, la presencialidad en las clases, eso hace que haya mayor movilidad.
a su vez también al abrir algunas actividades económicas, o sea, todo eso hace que haya mayor movilidad. Ahora, Entonces, sí, por digamos, ejemplo, hay diferentes gremios que están pidiendo que todos aquellos que fueron vacunados con la primera dosis, ¿no? Vuelvan a la presencialidad. O sea, aquellas personas adultas que estaban trabajando desde sus casas, por ejemplo, el gremio de UPCN lo que pidió es que vuelvan a la presencialidad a trabajar de manera permanente. ¿Eso es seguro o habría que esperar a que reciban la segunda dosis para poder hacer eso? en lo que es personal de salud se ha cubierto con la segunda dosis. O sea que en el personal esencial eh, se respetó, digamos, lo de la segunda dosis. Así que hay un porcentaje muy alto del personal, por ejemplo, de UPCN, que está vacunado con 2 dosis. En este momento, ¿qué es lo que sabemos? Eh, que eh, por el tema de las variantes estas, la variante Delta, que sería la que hay mayor preocupación, es conveniente que se den las 2 dosis, y lo que se ha decidido que es muy importante que en general, en la mayoría de las recomendaciones que se hacen sobre base científica. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que por ejemplo, para la vacuna de AstraZeneca es conveniente que haya un intervalo que sea cercano a los 2 meses. Entonces, el intervalo ahora se ha definido de 2 meses. En relación a Sputnik, seguramente es muy probable que sea semejante. Y sí se sabe en relación a Sinopharm que es conveniente que el intervalo sea menor. Entonces, en este momento se ha definido que es de 1 mes. Entonces, para la situación que tenemos en este momento, digamos, por ejemplo, con las variantes que tenemos nosotros, que todavía no está la Delta, con una dosis, un número muy importante de personas, eh, digamos, esa es una buena estrategia, pero en el mientras tanto tenemos que ir aplicando las segundas dosis como para prepararnos, porque no sabemos si dentro de 1 mes va a estar la variante Delta, en la que se ha visto que la eficacia de las vacunas en general puede ser un poco menor. Y más con la circulación que se espera para las vacaciones de invierno, ¿no? Donde ya hay muchas reservas. Y sí, ahí, bueno, ese es justamente un tema, porque eh, tenemos 10 días más para poder completar todo lo que se pueda, la vacunación, y bueno, y después es muy probable que haya eh, tal vez un aumento de casos, o que tal vez en estos días los casos vayan bajando un poco más, pero seguramente a partir del 20 de julio o posteriormente, a partir de agosto, tengamos un incremento. Así que bueno, Pero, por eso es que hay que aprovechar realmente esta posibilidad de que se están, digamos, vacunando con un ritmo acelerado. Sinopharm sería también segura para menores de 18 años, ¿no? Es lo que se acaba de conocer. Sinopharm exactamente, es una vacuna de las que se llaman a virus inactivados. Entonces, esa es parecida a la vacuna antigripal, que se aplica, digamos, todos los años. Así que, sí, esa vacuna desde el principio se consideró que seguramente, o sea, iba a ser segura en general y en los menores. Así que, bueno, en este momento ya está aprobada en China a partir de los 3 años.
Y bueno, desde el Ministerio de Salud se están recabando datos como para ver si posteriormente se pueda autorizar. Se está haciendo, O sea que Argentina podría empezar a vacunar a los más chiquitos con Sinopharm. digamos, inicialmente la vacuna que está autorizada en este momento es la de Pfizer a partir de los 12 años. Sí. Y Sinopharm está autorizada en China desde los 3 años. Y se está haciendo un estudio en Emiratos Árabes Unidos, justamente en población pediátrica de 3 años a 17 años. Así que, bueno, ahí tiene que haber datos. Así que, digamos, bueno, inicialmente esperamos tener la de Pfizer, que ya está autorizada en otros países, y Pfizer está autorizada también en nuestro país, ¿no? O sea que cuando ya podamos contar con ella, seguramente se va a poder aplicar a partir de los 12 años, ¿no? Claro. Rosa, un placer haber hablado con vos. Muchísimas gracias por estos minutos. Hemos podido evacuar algunas dudas. De todas maneras, viste que todos los días te aparece una nueva. Sí. Bueno, eso nos pasa muchas veces con diferentes epidemias, pero en este caso en particular van apareciendo cosas todos los días. Así que bueno, un gusto. Y bueno, Igualmente. gracias siempre por la difusión que necesitamos. Tal cual. Hay que seguir Al cuidando. contrario. Gracias. Gracias, Rosa. Bueno, muy amable, Rosa.